Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen López Alarcón. Estoy en Psicólogas Sin Fronteras. En este proyecto estuve trabajando mientras era practicante, facilitando algunos de los talleres de empoderamiento con las chicas del IES Benicalap. Hola, soy Vicent Beiber y he sido el facilitador de los talleres sobre masculinidades alternativas en el IES de Benicalap. Yo soy Eugenia Torres, educadora social de la Asociación Intercultural Candombe. Jo soc Borja Fos y soy integrador social de la Asociación Intercultural Candombe. Lo que hemos hecho en los talleres en el Instituto de Benicalap ha sido trabajar con las familias. Hola, soy Daniela Londoño, hago parte de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras y estuve en el equipo dinamizador de los talleres de empoderamiento en el IES Benicalap. Hola, el meu nom és Miquel, professor en el IES Benicalap i coordinador d'Igualtat i Convivència. I bé, he sigut participant, he tingut la sort de ser participant en el programa d'Igualtat de Gènere que va desenvolupar Psicòlegs Sense Fronteres y Candombe. Yo soy Joaquín Sastre Garrido, trabajo en Psicólogas Sin Fronteras como coordinador de área. Desde el área de feminismos me propusieron trabajar en los talleres de nuevas masculinidades en el IES Benicalap junto con Vicent. Hola, soy Cristina, madre de alumno de IES Benicalap. Nosotros hemos hecho un curso dirigido por Psicólogos y Psicólogas Sin Frontera, por mediación de Candombe, la asociación. Yo soy Fanny, soy madre de una alumna también del IES Benicalap y bueno, he participado también en el curso para ayudar a los padres o a las familias con hijos adolescentes y ayudarnos un poco a la comunicación, pues sobre todo con nuestros hijos, que son lo más importante. El objetivo del taller era crear un espacio de empoderamiento para adolescentes. Todo estuvo enmarcado dentro de un proyecto de educación para el desarrollo en el que buscamos trabajar el ODS 5, que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Con un ciclo de talleres, bueno, en realidad diferentes ciclos de talleres que abordaban estas temáticas y que propiciaban a que las propias adolescentes reflexionaran, participaran, interactuaran, proponiendo otras formas de relacionarse entre compañeras y compañeros para lograr entornos más igualitarios. Los objetivos que teníamos con los talleres de masculinidades alternativas con los chavales era intentar propiciar un cambio en las concepciones y las actitudes que tienen alrededor de qué significa ser chico o ser hombre. Sí que es una edad en la que se empieza a formar un poco la personalidad, donde se empiezan a desarrollar este tipo de ideas, entonces conviene, el objetivo pues era un poco transmitir esa otra parte o que los chicos pues desde edades más tempranas pues puedan ser conscientes de todas estas dinámicas y de poder cuestionarlas y de que ellos pues no se sientan muchas veces, no sabría si decir encorsetados en esa visión de la masculinidad más tradicional. Trabajamos principalmente la comunicación y la resolución de conflictos y también la corresponsabilidad, la toma de decisiones i... El tema de l'afecte també. L'afecte i l'addicció a les noves tecnologies, no? Com marcar els límits i de quina manera podem resoldre aquest tipus de conflicte. Este espacio nos permitió identificar los conocimientos previos que tenían las y los estudiantes acerca de la igualdad de género y también los vacíos y los temas que habían que fortalecer. Las reacciones que supusieron los talleres, la verdad es que fueron bastante variadas, porque también bueno, eran diferentes clases con diferente configuración, pero bueno, a grandes términos podemos decir que habían como 3 reacciones. Hubo una de rechazo y resistencia. En cambio, si esta clase, digamos, que era como la más masculinizada con más chicos, hubo más resistencias. En otra, en la que a lo mejor sí que había como más chicos gays, bis, queer, ahí sí que hubo como una mayor recepción. Hubo diversidad. En algunas actividades había un poco de renuencia a participar y expresar sus opiniones o sus conocimientos, pero conforme íbamos avanzando, iban teniendo más confianza y compartiendo sobre todo eso sus propios puntos de vista, y eso lo veía muy positivo. Bueno, al principio, en la primera sesión, lo que nos encontramos fue un poco de expectativa, porque no sabían muy bien cómo íbamos a abordar los talleres y demás. Y a medida que fueron avanzando las sesiones, sí que por la forma que hemos tenido de plantear las actividades y las temáticas,
hemos visto una implicación bastante importante y ha sido pues muy participativo, ¿no? Totalmente, sí, sí. A partir de este curso, bueno, pues he puesto en práctica esas herramientas que nos han ofrecido los psicólogos y la verdad que ha sido una experiencia muy buena porque me he dado cuenta que a la hora de dirigirme pues a mi hijo, en este caso, bueno, pues he visto que hemos podido solucionar los conflictos de una forma más asertiva, por ejemplo, que anteriormente pues a veces no sucedía. Las actividades que más funcionaban eran aquellas que digamos que les apelaban directamente a sus experiencias. Quieras o no, pues siempre tienen ganas de contar qué les ha pasado, cosas que han compartido con otros compañeros, con otros colegas, sus propias vivencias, ¿no? Eso siempre es como que damos mucho más juego. Una de las actividades más importantes que tuvimos dentro de los talleres fue el intercambio de experiencias con las adolescentes de Bolivia, de uno de los proyectos que tenemos desde Psicólogas Sin Fronteras, y esta actividad de intercambio fue muy enriquecedora para las adolescentes del IES Benicalap. Recuerdo las expresiones y la impresión que causó cuando se realizaron los talleres junto con AIPIC, la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Les impactó mucho el conocer las historias de las compañeras, los tipos de violencia que muchas veces son invisibilizadas hacia las mujeres y reconocerlas desde la propia voz de las que la han vivido. Suelen surgir temas que se abordaron en los talleres. Siempre se suele hablar del empoderamiento de la mujer, de cómo la mujer ha sido marginada en muchos ámbitos, de cómo continúa estando marginada en el mundo de la ciencia, por ejemplo. También aquí abordamos mucho la cuestión de los cuidados y aquí pues también les metemos mucho auge en el tema de que la mujer es quien se dedica a los cuidados, que es lo que peor pagado está, con la importancia que tienen. Y los chicos sí que es verdad que no suelen hablar demasiado sobre los contenidos abordados sobre nuevas masculinidades, que es lo que realmente venimos observando. Como siempre, pues ellas son quienes más hablan y ellos, pues como siempre, continúan teniendo esa coraza en la que no dan un paso. Los principales desafíos que nos encontramos al trabajar masculinidades alternativas o feministas en las aulas en 2023-2024 está siendo, creo que ha habido un avance bastante importante de discursos antifeministas, de discursos reaccionarios asociados, digamos, a la extrema derecha, que está haciendo que muchos chavales estén con las uñas puestas, ¿no? Y que hablar solo de feminismo o ya signifique una cerrazón, muchas veces casi inconsciente, ¿no? O muy emocional. Entonces el principal desafío es cómo podemos atraerlos y cómo podemos ver que el feminismo no te está atacando, que el feminismo puede ser tu aliado y que todos debemos ser feministas. Emergió todo el tema de la inseguridad por parte de las mujeres como uno de los temas que menos les gustaba de identificarse como mujer. La presión acerca de temas de belleza y creo que este sobre todo fue un tema que trabajamos luego en el espacio de empoderamiento. Nosaltres, quan vam començar els tallers, vam treballar mitjançant una metodologia d'intentar connectar el que és l'adolescent interior i sí que és de veres que algunes persones, com ha dit la companya, no se generaven unes expectatives, no creien que això poguera ser possible, no? El poder connectar. En el moment en el que van connectar en si mateixes, en aquest moment de la seva època passada, sí que van començar aquests canvis, aquests qüestionaments i replantejaments de això que estic fent és la cosa adequada, ostres, jo és que soc coherent i conseqüent amb el que estic fent en relació a com era. Cuando nos pusimos en el lugar de ellos, que nos sorprendimos un poco porque se nos olvida. Entonces, se nos olvidó, el poner, ¿no? Que éramos adolescentes también hace 20 años atrás. Te acuerdas de ciertas cosas, pero no de todo. Entonces, en esos momentos sí que nos vino muy bien porque realmente ahí yo, por lo menos yo, me di cuenta de que jolines, que no están haciendo nada que no hayamos hecho nosotros, que las situaciones son diferentes. Que los patrones se repiten. Sí, pero al final es cambiando el lugar, o cambiando lo que tienes alrededor, pero los sentimientos son los mismos. Entonces, exacto, al entender cómo se sienten ellos o cómo viven ellos las cosas, a la intensidad que las viven, como que permites ciertas cosas que ahora no entendíamos, claro, como madre, ¿no? No entiendo por qué haces esto. Sí, a través de los psicólogos nos han ayudado
¿no? Un poco pues a ver esa reflexión, a reflexionar sobre ello, y nos han hecho acercarnos más a ellos y a tener una mejor relación. Vale, una cosa que fue como muy interesante de esta intervención es que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de centros educativos, en los cuales tú vas una sesión, 2 sesiones, incluso parece que seas como un paracaidista que aparece ahí muy bien, no sabe por qué, el hecho de que tuviéramos hasta 7 sesiones con ellos suponía que, primero, que nos empezáramos a conocer y hubiese cierta confianza, ¿no? O sea, al fin y al cabo, no dejas de ser una persona que viene de fuera, pero si sabes que cada X tiempo te viene, pues al final creas cierto vínculo, ¿no? Y sobre todo la amplitud temática. Teníamos 7 sesiones y, a diferencia de 1 o 2 en las que tienes que hablar un poco como de todo, podíamos dedicarle una a qué es la masculinidad hegemónica, otra al papel de las emociones, otra al papel de la sexualidad. Entonces yo creo que eso también hacía que ampliase el abanico y que también atrajera a más gente según la temática, ¿no? Lo que comentaban varias de las chicas que estuvieron en los talleres es que les gusta hablar de estos temas, les gusta debatir, pero que se les trate como personas que también tienen saberes ya en esos temas, no como niñas, y que se haga de formas dinámicas que propicien la discusión, el movimiento. Creo que se creó un clima muy bueno, porque la gente, claro, podía sincerarse y hablar libremente. Sí, y había mucha diversidad de muchas opiniones diferentes y todas tenían cabida. Entonces estábamos cómodos en ese aspecto porque nadie se sentía que te iban a señalar o que te iban a decir lo que tú has hecho no puede ser así. Eso es. Entonces era cómodo, era fácil de hablar. El poder crear ese tipus d'espai i donar l'eina del debat obert és el que fa que la gent pugui participar i vulgui participar. Falta mucho más por hacer de lo que nos imaginamos. A veces decimos que ahora ya el tema de la igualdad está muy trillado, que ya hemos hablado demasiado de eso, pero existe como la base conceptual, pero cuando ya llegamos a esas actividades en donde se reflexiona si realmente en sus entornos familiares, en sus relaciones de pareja, realmente ya no existen esos estereotipos de género, sobre todo misóginos, ahí es cuando nos damos cuenta que todavía siguen ahí. Entonces sí, continúa. Y en tema de salud mental, tenemos que trabajar mucho más desde diferentes espacios, idealmente con el apoyo de las familias, del profesorado que está con ellas y con ellos día a día, porque se dejaron ver algunas cuestiones de autoestima, sobre todo, que pueden ser alarmantes. Yo creo que una línea que es importante continuar trabajando es el abordaje de las nuevas masculinidades, porque esta es, como he comentado antes, es complicado que el alumnado dé ese paso, que los alumnos den ese paso, pero yo creo que al final, por repetición, siempre llegará una promoción, una generación en la que finalmente den el paso y decidan vivir una masculinidad que no sea tan tóxica ni que disfrute de tantos privilegios. Lo que me parece interesante señalar es que, como no ese modelo de masculinidad hegemónica, de masculinidad tradicional, en tanto que pone mucho el énfasis en la autosuficiencia y en la no expresión de ciertas emociones, que no de las emociones, sino de ciertas, sobre todo la tristeza, el miedo, que se asocian a lo femenino, pues claro, eso genera muchísimo malestar, porque es una parte importante de tu vida y de tus vivencias, la estás reprimiendo o la estás ocultando, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión, además yo creo que los talleres sobre emociones siempre enganchan bastante, creo que sí que son importantes trabajarlos de cara a una mejora de la salud mental de los hombres. Y sería interesante, de cara a futuros proyectos, que se pensara en actividades en donde el propio instituto y las chicas le puedan dar continuidad para que ellas mismas vean como ese progreso y pueden ser partícipes como de esa transformación y vayan dejando huella en sus propias vidas, pero también junto con otras compañeras del instituto, que ese impacto también pueda llegar de las personas con las que nosotros intervenimos al resto de comunidad. Yo creo también que es importante tener en cuenta, bueno, esto que se dice, ¿no? Que para criar y educar a una persona hace falta la tribu entera. Entonces, el trabajo comunitario, el que las entidades podamos entrar y participar
en el espacio educativo, pero que al mismo tiempo las familias se puedan implicar en el proceso educativo de sus hijos, no solamente interesándose en cómo van en los estudios, sino también participar de la vida de la comunidad educativa del instituto, participar en actividades que estén relacionadas con las entidades con las que trabajamos también allí. Entonces, es como generar todo un tejido de trabajo comunitario que pueda favorecer el desarrollo a nivel social y personal de las y los adolescentes. Para mí la importancia de estos talleres básicamente es una, ¿no? Y es que es la necesidad de que tengamos sociedades justas y equitativas con toda la población, ¿no? Considero que es fundamental continuar apostándole a la educación para la ciudadanía global, porque es en este contexto educativo en el que pues, pasan las adolescentes la mayoría de su tiempo, es ahí donde se forjan las relaciones y creo que es un espacio perfecto para poder luchar contra las desigualdades y promover la lucha por los derechos humanos, porque a veces se da prioridad también en estos contextos al tema académico o a otras temáticas y pues creo que tenemos que estar ahí para vincular el sistema educativo con el trabajo que hacemos desde las organizaciones no gubernamentales.